Damos las gracias al Eterno por dar esta primera guía a este estudio. Como decíamos, la Parashá Noaj, la primera guía, que corresponde de Génesis 9 al 22. Comenzamos entonces. Como introducción, vemos en esta guía cómo Dios decide destruir la superficie de la tierra por medio del agua, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Solo Noaj y su familia obtienen la gracia de poder sobrevivir a esta destrucción. El Eterno hace un pacto con Noaj, se compromete voluntariamente a no traer un diluvio u otro cataclismo universal que destruya la humanidad. El arcoíris será el recordatorio que la lluvia se detendrá y Dios no borrará la humanidad de la faz de la tierra. Tendrá que hacer un arca capaz de resistir el agua y recoger alimentos para más de un año, para la supervivencia de las especies de animales y su familia. Esto se le dio a Noaj para que lo cumpliera. Y Noaj hizo todo conforme a lo que Dios le había dictado. Vamos a ver algunos versículos, o la gran mayoría, comenzando con el 6:9 que nos dice: estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Dios. La Torá vuelve a ratificar de que él era un hombre justo, en hebreo Tzadik, que andaba con Dios. También lo vuelve a ratificar en Génesis 7:1, que dice: dijo luego Hachén a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Donde Hachén está dando testimonio de que Noaj era justo delante de él. Ya no era tan solo, como dice en el 6:9, donde Hachén dice que Noaj era justo, sino que se lo vuelve a ratificar y a él. Esto nos enseña que, como lo veíamos en el estudio de ayer, que ni la cultura, ni las costumbres, ni las personas que rodean o la sociedad en que se vive pueden ser responsables de la conducta de una persona. En este caso, cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Dios. Nos dice que Noaj caminaba con Hachem, el Señor, en hebreo Elohim. El nombre Hachem expresa su misericordia y el nombre Elohim expresa su justicia. Noaj se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar en justicia, en medio de una generación corrompida, el cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la generación, y Noaj caminaba con Elohim. Esto le hizo ser elegido para ser un medio de salvación hacia el futuro del mundo. En Ezequiel 14:14, el Eterno menciona a Noaj como una persona más influyente en la historia humana, junto con Job y Daniel. El Eterno había revelado a Adán los mandamientos para que las generaciones tuvieran un comportamiento justo. Noaj quiso vivir en forma práctica. Hay un camino recto para el hombre, establecido en el momento de su creación. Noaj andaba en ese camino, y por eso fue llamado Sadik y Tamín, justo e íntegro. 3 Sadiquín constituían la formación del mundo entero: Adán, Noaj y Abraham. Esto debe ser tomado en el sentido literal de la palabra. Cada uno de ellos aseguró la supervivencia del mundo. Si no fuera por Noaj, el mundo habría sido aniquilado. A Noaj es posible aplicarle el pasuk, Tejilín 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se detuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de los encarnecedores. A pesar de la permisividad prevalente en el comportamiento ético y moral, sus propios antecedentes eran impecables. No se permitía a sí mismo ser influenciado por sus pares. Se sometió a la humillación de parecer como ridículo ante las 3 generaciones en las que vivió: la generación de Noch, la generación del diluvio y la generación de la dispersión, y se mantuvo inmutable en su servicio a Hachem. Él respetó fielmente las 6 mitzvot que Hachem le ordenó a Adán. Esto nos comenta el Midrash. En el versículo 6:10 nos dice que y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Tuvo 3 hijos varones: Jafet, Ham y Chem, quienes siguieron los caminos de Hachem, tal como les había enseñado su padre Noah y su abuelo Metushelach. De los 3, Chem es nombrado en primer término de la Torá porque era más virtuoso.
Shep no fue el primogénito o el primer hijo que tuvo Noah. También aquí nos habla de la esposa. Su esposa Naamá era igualmente recta. Su nombre Naamá significa que su comportamiento era agradable. Esto también nos dice el Midrash. En el capítulo 6:11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En este también nos menciona el Midrash cuáles eran los pecados de estas generaciones. Y eso también lo vimos el día de ayer, en el estudio que dio nuestro Morio. Eran culpables de idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. Vamos a detallar un poco para dejar un poquito más completo. Idolatría, ellos le decían a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que no tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar? Ellos reforzaban su independencia de Hachén adquiriendo experiencia en hechicería. Abandonaron a su Hacedor Supremo y servían a ídolos. También nos habla del derramamiento de sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodoma, como explica la Parashá Vayera, la perversión de Sodoma. También nos habla de la inmoralidad. Estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido en Adán, que eso aparece en Génesis 1:28. Procread y multiplicaos. Dado que su meta en la vida era gratificar sus instintos, trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecían en esos tiempos. Primero, los hombres tomaban 2 esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra para el placer. Segundo, se intercambiaban sus esposas. Tercero, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, legalizando de esta manera las relaciones prohibidas. Y cuarto, los jueces también, los mismos jueces también eran corruptos. Hasta los animales imitaban los caminos corruptos de las personas. El perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Sin embargo, Hachín había indultado a estas degeneraciones, perversas si hubieran pecado inconscientemente, pero a ellos les enseñaron las 6 mitzvot encomendadas a Adán, que incluían la prohibición de la idolatría, el asesinato y el adulterio. Recordemos que si bien la Torá era verbal, ya se había dado a Adán, no está escrita como la teníamos nosotros hoy en día. A pesar de esto, Hachén habría continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por el pecado adicional del robo. Y aquí vamos a entrar a explicar el por qué. Hachén dijo, en el caso del robo, Hachén dijo, el fin de todo se llegó ante mí, que eso aparece en el versículo 6:13 de Génesis. La acusación de ladronería llegó a mí y por tanto no puedo prolongar más el castigo. Y aquí entendemos por qué el veredicto final de la culpabilidad recalcaba el pecado en el robo, más que los otros delitos de idolatría, derramamiento de sangre o inmoralidad. La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda civilización. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hachén juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata por sobre todos los demás, y este es el pecado del robo. Como vemos hoy en día, el robo genera todo un problema de estar con tus vecinos, de estar con las personas, porque te genera una inseguridad que hoy en día lo estamos viendo. Genera ¿cómo se llama? Que tu tranquilidad, como dice esta ley ya, es lo bueno, es lo que corresponde, ¿ya? Se veía mucho tema de, o sea, a Hachén, ¿por qué no le gusta el tema del robo? Porque lo que te dice la Torá es que todo tiene que ser gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu estudio, no que venga otra persona a tomar lo que a ti te costó, lo que a uno le genera todo un trabajo, todo un esfuerzo para que otra persona pueda consumir o pueda obtener eso que tanto a uno le costó.
Seguimos con el versículo 12. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Según Rachi, la palabra corrompida tiene que ver con el pecado sexual y la idolatría. Estos dos pecados son únicos que son mencionados en la enseñanza de Pablo, a los temerosos de Dios ante las naciones, como algo que hay que huir. Esto aparece en 1 Corintios 6:18, que está escrito: Oíd de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y en 1 Corintios 10:14 está escrito: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino también los animales se habían corrompido. De esta manera hubo corrupción en toda la carne, y Dios decide poner fin a este tipo de mezclas. Por eso, cuando nos dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 20, de las aves según sus especies, de los animales según sus especies, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, que les preserves la vida. O sea, no quería mezcla el Eterno cuando los hizo entrar, o lo hizo entrar al arca. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. Seguimos. 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatarás con brea por dentro y por fuera. Los rabinos han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra azufre. Rachi dice que la madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. De hecho, algo semejante a estos restos del arca se pueden encontrar en las montañas de Ararat, en Turquía. Aquí vemos tres cosas. Dios instruye a Noaj a construir el arca él mismo, por un tiempo prolongado. Y esto tiene todo, obviamente todo lo que entrega el Eterno es por un propósito. ¿Por qué Dios instruye a Noaj a construir el arca él mismo? Esto nos dice el Midrash. Noaj tardó 120 años en construir el arca. Hashem le reveló el secreto de cómo hacer crecer la madera para obtener las vigas del arca con la medida exacta de largo. Aprendió que el árbol debía plantarse con 120 años de anticipación a fin de que creciera más adelante hasta la medida correcta. Aprendió cuánto tiempo tardaba un árbol en crecer hasta la medida de 300 amot, aproximadamente unos 150 metros. ¿Y cuánto tardaba un árbol en llegar a los 30 amot, aproximadamente 15 metros? O 50 amot, aproximadamente 25 metros. Noaj plantaba cada árbol en la época apropiada para que produzca vigas de la medida adecuada para el arca. Vigas que ya no era necesario cortarlas a medida. Noaj debía plantar personalmente los árboles para obtener la madera del arca, ya que el arca poseía un grado de kedushá, una santidad comparable con la santidad del Mishkan. También eso incluye a Noaj, a él construirlo, a él plantar los árboles, a él, porque él era en ese momento la persona idónea o la persona seleccionada para poder prolongar la vida. En esto también, ¿por qué se le dice a él que tiene que construirlo él mismo y no pedir ayuda? También nos dice el Midrash que Hashem podría haber utilizado otros métodos más fáciles para poder construir el arca. De esto estábamos hablando, decirle a los hijos que pudieran ayudarlo o simplemente contratar gente para poder apoyar y terminar más rápido el tiempo. Y una de las razones por el tiempo prolongado era para que todas las personas que estaban a su alrededor o todas las personas que estaban en ese pueblo, en ese lugar, pudieran tener esa techugá, pudieran tener ese arrepentimiento. Y obviamente por eso tanto 120 años, para que todas estas personas
tuviera la capacidad de ir a preguntarle, de tener un tema de poder entender, de poder sentir esa techubá en su vida y poder arrepentirse y obviamente a salvar mucha más gente. Pero obviamente eso no fue así. En este caso, los elaborados preparativos necesarios para la construcción del arca atrajeron la atención universal. De esta forma, la construcción del arca sirvió para advertir a esa generación que mejorasen su comportamiento. Su contemporáneo le preguntaron a Noah, ¿por qué te ocupas de construir un arca? En este mandato, el amo del universo respondió a Noah, ya que él se propone traer un diluvio sobre la tierra. O sea, si ya con eso la gente no le creía, no hacía caso, no había un arrepentimiento sabiendo que tenía 6 mitzvot que cumplir y no la estaba cumpliendo, eso generaba un conflicto y por eso también caen los dos primeros puntos. O sea, ¿por qué él tuvo que construir eso y por qué también el tiempo prolongado? Y ahí también entramos en un tema de que la gente no quiso creer en el Eterno y se valía más de sus propias proezas, de ser grandes eh, personas en estatura y de ser grandiosos para poder hablarse ellos por sí solos. Que obviamente hoy también no vemos eso, que muy pocas personas siguen creyendo en Hashem y todo lo que pueda venir. Y de hecho maldicen a Noah. Dice que la gente le contestó con una maldición. Si es que alguna vez llega a haber un diluvio, que caiga sobre tu propia casa. Eso también nos dice el Midrash. Y a pesar que esta generación se le otorgó 120 años para reflexionar sobre las palabras de Noah y arrepentirse, nadie se impresionó por sus constantes advertencias. La gente no tenía al peligro porque sentían seguros sabiendo que poseían una fuerza física colosal. Somos gigantes, se mofaban, y controlamos el universo. Si Él nos envía agua de arriba, no llegará más allá de nuestros cuellos, ya que somos sumamente altos. Y si nos envía agua desde abajo, nos pararemos sobre los pozos con nuestras plantas de pie para detenerla. Decían que ningún poder puede hacerles daño. Estamos familiarizados con los ángeles situados sobre el fuego, sobre la agua y sobre toda la creación del universo, y pudimos combatirlos por medio de la hechicería. O sea, ya estamos nuevamente cayendo en la idolatría. Además de su fuerza física extraordinaria, estas generaciones estaban bien versadas en el arte de la magia y por lo tanto sentían seguras y nada atemorizadoras. La construcción del arca no servía solamente como un recordatorio para los malvados, sino que era necesaria para purificar a Noah mismo. Por medio del cumplimiento de la mitzvah de Hachén de construir el arca, a pesar de la burla de todos, Noah se levantaba espiritualmente. Eso tenía un propósito para él. Primero que todo, obviamente era para poder traer más gente, para poder recuperar más gente de todo lo que no se estaba cumpliendo y que Hachém le había dicho a Adán. Ellos sabían la información, ellos tenían la información, pero no la estaban cumpliendo. También nos dices, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear, kofel, también puede connotar expiación. Ya dice, bueno, esto algo que encontré y me gustó. Dice, entonces podemos entender que expiar nuestras vidas debemos calafatear internamente con el estudio de la Torá y calafatear externamente con la bondad. Eso es externamente, o sea, nosotros con el estudio de la Torá nos estamos purificando, nos estamos limpiando, nos estamos expiándonos como nos dice ahí. Y también con nuestras actitudes externas, como la bondad, que también nos dio ayer en el estudio, el Gesed, también obviamente eso es una expiación en nuestras vidas. O sea, nos estamos limpiando por dentro y también por fuera. Bueno, aquí hay unas imágenes que encontré donde dice de esta manera, perdón, versículo 6:15, dice de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y acabarás en el codo de la elevación por parte
de arriba, y pondrás una puerta en el arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Entendemos acá que, bueno, aquí no habla que en Turquía, donde Aratak, se encontraron algunos vestigios de esta arca, ¿ya? También era bastante grande el arca en construcción, es más grande que un estadio de fútbol, para los que son futboleros, eh, más grande que un avión, ya, un 737, un poquito más grande, y obviamente tenía todos esos compartimientos para bueno, el piso abajo, el primer piso era para, como ustedes saben, donde caía todo lo malo de los animales. Recordemos que estuvieron bastante tiempo adentro, en el interior. En el segundo, donde iban los animales, todos los animales, las aves y todo eso. Y en el tercero, donde estaban las personas, Noah y su familia. Seguimos. Y Hachel luego instruyó a Noah: haz para ti un arca de madera de gofer, que tenga 3 pisos, el de abajo para los excrementos, el de medio para los animales, y el superior está reservado solo para el hombre. Poseerá compartimientos totalmente separados. Hachel especificó a Noah cómo sería exactamente la estructura del arca que tenía que construir, como si lo señalara con su dedo. Recubrirás el arca por dentro y por fuera con alquitrán, le dijo a Noah. Ve al río Pichón y trae piedras preciosas para iluminar el arca. Quiero que sepas que el diluvio destruirá toda criatura que tiene hálito de vida. Espero tú habrás de entrar al arca, tú, tus hijos, tu esposa y la esposa de tus hijos contigo. Al escuchar las palabras, tú serás salvado en un arca, Noah debía haber implorado a Hachén que fuese misericordioso y que perdone al mundo, pero Noah aprovechó la oportunidad de mediar en favor de sus contemporáneos. Eso también nos dice el Midrash. Recordemos que tuvo 120 años, por lo que dice acá lo último, que pudo haber aprovechado la oportunidad para mediar en favor de los contemporáneos. Como estuvo 120 años creando, 120 años plantando madera, o árboles, perdón, 120 años creando esta arca para poder que la gente o los contemporáneos, como dice ahí, se pudieran salvar o poder recibir una techubá. Lamentablemente no fue así. Hay muchos rabinos o estudiosos que dicen que, claro, o sea, que se puede entender que fue menos que Abraham, porque Abraham sí oró por su contemporáneo, porque sí oró por la fuerza, también por Moshe, que oró por su pueblo. En este caso, no es una forma de defender, pero estuvo 120 años tratando de poder sacar a esa gente de todo eso malo, diciéndoles que se venía, que, o sea, de alguna u otra forma tenían que haber hecho un arrepentimiento personal, en forma innato, pero no fue así, y se les informó que venía un diluvio, tampoco lo hicieron. Entonces, hay una, una información que ¿cómo se llama? Es válido para los que dicen que pudo haber eh, ofrecido oración por ellos para poder salvarlo, y otros que no. Seguimos entonces. En el 6:18. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y mujer y la mujer de tus hijos. En relación entre el Eterno está basado sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que él ha establecido podemos tener contacto con él. Adán tenía el pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en Oseas 6:7, que dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. El pacto es un lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Este pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio,
y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noaj y a sus hijos durante la construcción del arca. Tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. De esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. Luego, cuando el Eterno les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en el 8:16, que dice: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ya aquí entendemos que de hecho ni los propios animales tuvieron intimidad, podamos decirle, porque no salieron más de los dos animales que estaban dentro del arca. Salieron los dos animales que entraron, o sea, entraron los dos animales y salieron los dos animales, no salió ningún hijo o ningún animal extra. También fue así con las personas. Ya terminando con los versículos, en el 6, 20, 21, que dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo el alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Según este texto, los animales no fueron considerados como alimentos. Primero habla de todos los animales y luego de todo el alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas, según el mandamiento dado a los hombres en Génesis 1:29. El derecho de comer carne vino después del diluvio. Para muchas personas que se cuestionan el tema del arca de Noaj, exactamente como dice la Torá, o sea, no había tema carnívoro en ese entonces. Solamente después del diluvio se generó el poder comer carne de los animales. Versículo 6:22. Y así lo hizo Noah, conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. Este es el secreto para el éxito de todo hombre. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Dios nos ha mandado. Ya vamos terminando. La conclusión. Bueno, la parachá, como sabemos, significa descanso, tranquilidad. Vemos que en este evento, o en esta aliyá, o en esta parachá, son todos menos tranquilos. El diluvio que destruye toda la vida en la tierra, sin embargo, podemos observar que el nombre de Noaj en realidad es bastante apropiado. ¿Por qué esto? El propósito era curar al mundo del estado espiritual, aún más problemático que se requería. El carácter de las personas y su comportamiento le resultaba extremadamente difícil cambiar. El diluvio cambió todo esto. Noaj contempló al salir del arca, eran los vientos del arrepentimiento, la techubá. Por lo tanto, cuando Dios declaró después del diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, Dios estaba diciendo que al inundar la tierra alteró la realidad de tal manera que nunca más sería necesario provocar esta inundación. En esto nos podemos preguntar, ¿cómo evitamos un evento de estas características? ¿A qué me refiero? Al diluvio, o aunque Hachem ya lo ratificó, que no lo va a volver a hacer, pero también tenemos que sacar una enseñanza de esto. Y esto es obedeciendo a lo que el Eterno nos diga. Esto también aparece en Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Nosotros hoy en día, como decía, tenemos que sacar una enseñanza de todo esto. Bueno, de hecho, para eso está escrita la Torá. Hoy en día tenemos las escrituras para escuchar a Dios, así como lo hicieron Adán, Java, Caín, Hanoch y también Noaj. El hombre está abierto para recibir los mensajes del Eterno y los podrá oír. O sea, si no estamos con los oídos tapados, no queremos saber, o nos produce problema, o nos produce conflicto escuchar la Torá, lamentablemente no vamos a entender lo que nos quiere decir la Torá y no vamos a oír al Eterno. Como sabemos, Noah no tenía las escrituras como nosotros, pero sí tenía un oído espiritual abierto y su mente abierta a los impulsos que venían del cielo. De esta manera
De esta manera podría recibir palabras muy precisas e instrucciones muy concretas sobre la construcción del arca, que llegó a ser el medio de salvación para él, su familia y todos los animales limpios. El secreto que salvó a Noé de la destrucción mundial fue que escuchaba lo que el Eterno le estaba diciendo, tomó nota de todos los detalles de esos mensajes y luego puso en práctica exactamente. Le he dicho exactamente lo que el Eterno le había mandado. Esto llegó a ser su salvación. Cuando nos enfrentamos a situaciones particularmente difíciles o a una fase turbulenta en nuestra vida, ¿no sería útil recordar que, al igual que en el diluvio, su propósito es limpiarnos y refinarnos? Siguiendo el ejemplo de Noé, que no entró en pánico ante las inminentes inundaciones, sino que se mantuvo firme con determinación. No solo podemos salir ilesos de la terrible experiencia, sino que de hecho podemos cosechar los beneficios potenciales e inherentes a ellas. También, ¿qué podemos sacar de esta lilla? Que el diluvio fue generado para eso, para generar una oportunidad de arrepentimiento. El estar 120 años trabajando debería haber producido un arrepentimiento a cada una de las personas que se encontraban. Nuestras propias vidas, como decía en la conclusión, podemos estar pasando momentos críticos, momentos que no son tan buenos, como siempre les digo, que no nos cuesta poder ver el propósito de las cosas o de las complicaciones que podamos tener. Pero también tenemos que sacar lo mejor como decía ayer el Moré, ver el vaso medio lleno. Tenemos la oportunidad de mejorar, tenemos la oportunidad de sentir ese arrepentimiento y tenemos también la oportunidad de pedirle al Eterno que nos apoye y nos guíe y abrir la Torá para poder entender y oír lo que el Eterno nos quiere decir y nos quiere guiar. A veces estamos muy escépticos de recibir información de la Torá. Estamos muy escépticos de recibir cosas que quizás nos va a hacer bien, nos cuesta entender, pero más que todo hay que creer, hay que tener la emuná, como dicen nuestros hermanos. Permite transformar cualquier situación que nos pueda pasar. Bueno, eso entendí de esta primera línea, que nos sirve para limpiarnos, nos sirve para purificarnos, nos sirve para refinarnos en cada uno de nuestros estudios y también por sobre todo de nuestro acto. Eso es lo que puede sacar de esta línea. Amén.